Hola a todos, bienvenidos a Sin Tapabocas. El día de hoy tenemos un invitado especial. Por favor, preséntate, invitado. Bien, pues hola a todos, me llamo Frank, soy de Generación Daniel, de este grupo que está liderando Alejo y Charis y muy contento por acompañarlos en este capítulo. El día de hoy contamos con la compañía de Frank. Él es un joven muy especial que nos ha estado acompañando desde que iniciamos, y hoy queremos hablar de un tema que es muy chévere y creo que muchos de nosotros nos gusta verlo, practicarlo, de todo, y queremos ahondar un poquito a ver qué consideraciones nos respecta a ese tema, y es los deportes. ¿Qué pensamos de los deportes nosotros como judíos? ¿Tú quieres hacer una pregunta, mi amor? Em, pues sí, a ver, Frank, ¿practicas algún deporte? Practiqué pues profesionalmente, digámoslo así, fútbol. Estuve en una escuela hace muchos, como 5 años y me salí porque tuve un problema con un esguince y pues desde ahí no he estado como en una escuela, pero lógicamente sigo practicando el fútbol. O sea, ¿te gusta al tal punto que tú querías ser futbolista? Sí, todos, creo que la mayoría tuvimos ese sueño, o tenemos ese sueño de ser Sí, futbolistas. Pues yo ya me enfoqué a otra cosa, pero siempre me gustó el fútbol. sí, es muy chévere. ¿Y por qué, ustedes por qué creen que todos, de verdad, es que es muy normal que la mayoría de niños chiquitos quieran ser futbolistas? ¿De dónde sale eso? Es como cultura, yo ¿Es creo. cultural? Sí. Porque sí, porque, o sea, desde que uno nace siempre está como en ese ambiente de escoger un equipo de fútbol, o escoger algún deporte. No necesariamente puede ser un equipo de fútbol, uno puede escoger un deporte el cual le guste, porque es necesario en cuanto a ámbitos de la salud y eso. Sí. Yo creo que, además de cultural, creo que es algo como de la familia, ¿no? Como que el deporte, la primera vez que tú te acercas a un deporte es con tu papá, ¿sí? Yo hablo del caso mío, con tu papá, con tu mamá, con algún familiar tuyo, ¿sí? La primera vez que tú juegas un juego juegas con un balón, o sea, la primera persona que te regala eso es tu familia, es tu papá o la persona más cercana a ti. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, que de chiquito a mí no me gustaba el fútbol, y eso, la gente que me conoce sabe lo que me gusta a mí el fútbol hoy en día, y mucha gente diría como, ¿cómo así? Pero no me gustaba nada el fútbol, nada, 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 nada de chiquito. Y luego mi papá me insistía, mi papá era hincha de River, yo me acuerdo, de River Plate, un equipo de Argentina. Y yo, nada, me ponía la camiseta de River. Yo tengo fotos con la camiseta de River de niño. Y nada, Y con la de yo, Boca también. miren, para que se den cuenta de quién soy hincha, no es casualidad, se dan cuenta de Boquita Juniors. Entonces soy hincha de Boca, me gusta Boca Juniors, y, pero fue un proceso del tiempo, de tanto que me insistió mi papá, como, no, pero mira, ¿qué tal? Y me gustó mucho el fútbol y comenzó a gustarme el fútbol, jugué con el béisbol, jugué con él muchos deportes, pero porque a él le gustaban y él comenzó como a inculcármelo a mí. Entonces, yo creo que es algo también, además de cultural, que dice Frank, y tiene toda la razón. Por ejemplo, acá no es como en Estados Unidos a cualquiera de nosotros nos enseñarían a jugar fútbol americano, béisbol, no sé, pero Baloncesto. baloncesto, sí. Y acá es fútbol, sí, pero creo que también tiene que ver con algo familiar, porque son nuestras familias las que nos Sí, acercan primera vez a un deporte. sí. ¿Cómo fue en tu caso, Frank, ese primer acercamiento al fútbol, digamos? Pues mi mamá no tanto, a mi mamá no le gusta tanto el fútbol. Recuerdo más es por mi tío, porque a mi tío sí siempre le ha gustado el fútbol y prácticamente que por él soy hincha de Millonarios. Entonces, él me inculcó el deporte desde pequeño y ya fue cuestión de que me empezara a gustar y en el colegio pues uno en los descansos jugaba hasta que pues como que un día uno se pone las pilas y se inscribe digamos a una escuela. Ese es como lo que yo hice y pues depende como de si qué tan bueno era uno pues avanzaba en eso. Sí. ¿A ti qué deporte te gustaba, mamá? ¿O te O gusta? sea, o sea, Ujú. no es por ser cliché, Ajá. pero digamos que a mi papá sí le gusta el fútbol, pero no es así como súper aficionado a un equipo. O sea, él se la pasa hablando de Millonarios, pero así, digamos, de esa gente que va al estadio o que se ve todos los partidos, pues no, mi papá no es así. Entonces, digamos que la cultura en mi casa de fútbol tampoco, o de deporte en general. Mi papá sí practicó, mi papá fue parte de la Liga Bogotana de voleibol antes de casarse y mi mamá practicaba gimnasia, pero digamos que a nosotras no nos metieron como en esa cultura deportista, entonces deporte entre comillas que nosotros practicábamos
pues era el colegio. Entonces era lo que nos pusieron en el colegio. A mí me gustaba el voleibol, pero la verdad es que soy pésima. Y me gustaba el tenis, pero por la ropa que usaban. Entonces, creo que, El tenis a creo mí que me no. gusta harto. Le El gustaba tenis sí. Wimbledon. Me gustaba la ropa, pero no así que yo dijera, o sea, yo decía, me gustaría practicar tenis, pero más por la ropa que por el tenis. O sea, yo decía, si a la final me termina gustando el tenis, pues chévere. Pero si no, pues tengo la ropa. O sea, no es por ser Sí. cliché, pero pues así soy yo. Sí. Entonces, digamos que, pero mi hermanita menor, ella sí es, a ella le gusta, por ejemplo, cuando Millonarios ganó hace poquito, bueno, hace poquito no, Hace unos años. se hace ya unos añitos. No, mentira, ¿Qué fue lo hace que poco ganó? ganó Ganó algo Como 3 años, importante, no sé. la liga. como Bueno, 3 años, eso. creo. Mi hermanita se fue con mis tíos y mis primos a celebrar el Parque de la 93 y llegaron llenos de harina y ella es la que sale a gritar por la ventana del apartamento que Millonarios ganó. O sea, pero no sé por qué, porque ella tampoco practica. A ella le gustaba, pero tiene problemas de... Tiene muy elásticas las... ¿Cómo se llama eso? Las articulaciones. Entonces se esguinza muy fácil y eso, entonces ella ya dejó de practicar todas esas cosas. Entonces, tú tampoco es que la cultura de deporte en mi casa, lo que es raro porque mi papá jugaba, digamos, en la liga de Bogotá Boli, o sea, él era bueno, pero no, eso no, como que no. Pero no sé, a mí me parece que ahí tiene mucho que ver también como el contexto en el que uno crece. O sea, es que, amor, tú eres muy de la ropa, del glamour, del diseño de modas, cosas así. O sea, y de pronto es como, bueno, aunque hoy en día hay mucha gente que compagina las dos cosas, pero es como un mundo un poquito más distinto, Sí, más aparte de eso, pero pues, no sé, ahí depende mucho del contexto en el que uno crece. Por ejemplo, mi papá, él nos cuenta las historias. Mi papá tiene una foto que él jugaba de niño en un colegio que se llama San Francisco, ahí él egresó y todo, y él tiene una foto jugando con Pelé, o sea, para él esa es la historia, o sea, la historia de su vida tiene mucho que Uf, ver con el deporte. sí. No, y eso es chévere, Y que de y le pone hecho a tu preguntar, hermana, o sea, tu hermana, ella también, o sea, no es por ser mujer, ese es el punto, no es que como yo soy niña, entonces soy recliche, no, porque a tu hermana, como creció en ese ambiente, a tu hermana también le gusta el fútbol. le gusta el fútbol, le gusta el balonmano, había varios deportes ahí que a ella le gusta, el baloncesto le gusta muchísimo a Ana, es un deporte que creo que más le gusta. Y así, o sea, creo que depende mucho del contexto, como todo, te estoy hablando y te estoy diciendo, Sí, porque es algo también no solamente cultural, porque imagínense, entonces si fuéramos todos los colombianos les gustaría el fútbol, pero yo conozco mucha ajá. gente que no le gusta el fútbol y creo que también tiene que ver con ese contexto familiar, ¿sí? sí. Y cómo crece uno, en qué ambiente crece uno. Ahora, hablando un poquito del tema, tomando como referencia el fútbol, que es el deporte rey, ¿sí? El deporte que más mueve masas en el mundo. ¿No se han puesto a pensar, así como tú hablabas de que Yeye tenía esa emoción cuando ganaba Millonarios y todo eso, cómo el fútbol o como un deporte cualquiera, porque no solo es el fútbol, nosotros vemos más relacionado al caso del fútbol, pero como al punto que las personas pueden llegar a enemistarse, pueden llegar a combatir pensando o combatiendo de pronto entre yo soy hincha de este, yo soy aficionado de este, y entonces somos acérrimos rivales porque sí, o sea, porque yo le doy a este y tú le das al otro, ¿sí? Mm. Entonces, ¿cómo puede generar un deporte tantas emociones en el ser humano cuando el deporte en principio es divertirse, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué les parece o cómo lo ven ustedes? Pues sí, yo creo que el fútbol se ha llevado a tal punto de que en muchas ocasiones se han puesto vidas, o sea, por el deporte, digamos. Hay muchas veces que vemos que en Bogotá matan a un hincha de Millonarios por tener la camiseta puesta o al revés con Santa Fe, digamos. Y pues es como la influencia que llega a tener como esa afición que todos compartimos, ¿no? Hay muchas veces, yo escuché una vez creo que el fútbol creo que ha parado guerras incluso. O sea, en el nivel, el impacto tal vez en lo económico, en, digamos, los traspasos que hacen por las millonadas. Entonces, eso también influye, ¿no? De que nosotros le dimos la importancia y la influencia hasta el punto de que nos afectó a todos. Digamos que Sí. un equipo de fútbol, no sé, descienda o que, digamos, lo que le pasó a River hace unos años, que él descendió y es un equipo, pues, lógicamente de los mejores en la historia de Sudamérica
y pues que todo el mundo estaba decepcionado, generó tristeza, generó como decepción hasta que volvieron a ascender. Eso como que genera muchos sentimientos porque es un deporte muy pasional en el caso del fútbol. Sí. ¿Y por qué creen ustedes que el fútbol, o sea, tú crees que es culpa de los hinchas, o digamos, no culpa, responsabilidad de los hinchas, que el fútbol sea tan importante? Pues es la importancia que cada uno le da, yo creo. O sea, es como hasta qué punto permitimos que esto llegue a afectar como nuestro entorno, nuestras acciones. Es como un control, o sea, pues es una afición que tenemos Mm, todos y es algo que nos gusta ver, que nos gusta hacer, pero pues algunas veces se traspasa al punto de que es como de vida o muerte. sí. Mm. Pero, por ejemplo, está el Mundial de Fútbol. Yo sé que hay mundiales de muchos deportes, ¿sí? Pero a lo que voy es que el nivel de inversión que hacen en un Mundial de Fútbol al punto de construir estadios, porque ahí se va a hacer el Mundial. Por ejemplo, el Mundial de Brasil, que hubieron protestas y todo, porque había gente, no sé, muriendo de hambre, el país estaba gastando plata en construir estadios. O sea, a ese punto llegó el fútbol, aún en las políticas de los países, porque eso no pasa con otros deportes. Yo creo que el fútbol no solamente es una importancia personal que le da a cada quien, sino ya es algo social, ya es algo global. Es un centro de marketing, como lo decía Frank, porque lo usan marcas. Tú ves una marca, una camiseta de fútbol y de entrada ves una marca, ¿sí? Sí, Y aunque de tú no lo creas, patrocinio, a eso te refieres. es una publicidad gigante, o sea, Sí, y uno no lo alcanza a dimensionar. Y así hay muchas marcas, auspicios de muchas empresas que están detrás de cámaras, ¿sí? Que no se ven, pero que son las encargadas de promocionar el fútbol. Entonces el fútbol ha sido como un foco de atención para la sociedad y como un medio de marketing muy grande que ha podido reunir la atención de mucha gente porque primero creo que es el deporte eh, más viral, por así decirlo, que más acogida ha tenido entre la gente, sobre todo porque ha unido más continentes. ¿Sí? Yo creo que otros deportes como el tenis, a mí me fascina el tenis, me gusta mucho el tenis y todo eso, Sí, a mí pero, también. pero creo que hay deportes que son más regionalizados, ¿sí? Se centra más en una región. Por ejemplo, tú hablas de baloncesto y hablas de Estados Unidos. Y aunque el baloncesto acá hay mucha gente que lo practica y todo, pero no no hay un es, punto como la ajá, NBA, ¿sí? Tú hablas de la NBA y hablas de otra cosa. Exacto. Mientras que el fútbol, es de tú hablas de todos. la Champions y tú dices, uy, la Champions es súper importante, pero hablas de la Libertadores y también hablas de mucha importancia. O sea, creo que se genera, tiene Más inclusión. mucho más recorrido a nivel global que otros deportes. Eso es lo que quiero decir. Mientras que los otros deportes apenas se están comenzando a abrir. Por ejemplo, tú hablas de béisbol, hablas de baloncesto, hablas de, no sé, de tenis, y son deportes que todavía están incursionando en otros sitios. Mientras que el fútbol, donde sea que tú vayas, tú vienes acá a cualquier barrio de Colombia, en la calle hay alguien jugando fútbol. Sí. Vas a Es cualquier global. barrio Bueno, ahorita de no, Brasil, todos en la bueno, sí. casa jugando FIFA. En Sí, fin, lo que voy es como que la capacidad de inclusión que ha tenido el fútbol es gigante, ¿sí? Y creo que eso ha roto las barreras de cualquier otro deporte y le ha dado esa potencialidad de ser tan importante para lo bueno como para lo malo. Mm, Por ejemplo, pongámonos a pensar han ocurrido casos que ahorita hablaban ustedes de las consecuencias o los efectos políticos que tiene el deporte, como por ejemplo el fútbol. Yo me acuerdo en el Mundial de 1900, ¿eso qué es? Yo no me acuerdo, era uno de los mundiales que se organizó en Italia, de los primeros mundiales, que fue uno de los primeros mundiales que ganó Italia, precisamente, creo que fue el primer mundial que ganó Italia. Ahí hubo chanchullo y Mussolini amenazó, no me acuerdo con quién fue la final, con quién la jugaron, no me acuerdo si fue con Holanda o con Yugoslavia, pero amenazaron al equipo contrario y Italia ganó ese mundial porque Mussolini hizo que ellos ganaran. Hubo un partido en un mundial no hace mucho, creo que fue en Estados Unidos o antes de Estados Unidos, donde un jeque hizo que se repitiera una jugada porque le había metido un gol lo quería el a gol. Emiratos Árabes, algo así era. Han habido circunstancias que uno en el mundo del fútbol uno pasa desapercibidas y uno dice, uno no sabe, pero todo eso se ha movido. Por ejemplo, la mano negra que ha habido ahorita con el FIFA Gate, ¿sí? Lo que pasó con Blatter, con los presidentes de la Conmebol acá en Latinoamérica, el que era chileno, con Bedoya, que era el de acá de la DIMAYOR, todos esos escándalos y movían cantidades de plata, Sí, eran muchísima plata. patrocinio, lo que pasó con el Mundial de Qatar, que hasta el presidente en ese entonces de Francia, Sarkozy, fue salpicado por eso. O sea, imagínense cómo un deporte tiene tanta influencia que
mueve tanto corrupción como cosas muy buenas. También ha habido muchas iniciativas que el fútbol ha abanderado y pues que han Y las historias sido, de vida, ¿cómo? Y las historias de las vida. historias de vida Exactamente. de muchos futbolistas que han salido de la pobreza, Tú, por que ejemplo, era gente Frank, destinada a muchas, dime. tú, por ejemplo, una historia de vida que tú conozcas de un futbolista que tú digas, uy, esta historia es buenísima. A mí me gusta mucho la de Cuadrado, que creo que es más local. Creo que él es de Necoclí, de Antioquia. Y pues como que él estaba destinado a la pobreza, pero él se esforzó, lo que es la persistencia y lo que es también las ganas de salir adelante. Y pues hoy donde está, hoy ha triunfado, le ha ido muy bien. Y él también ama a Dios y tiene a Dios en su corazón. Eso también es muy importante. Sí. Sí, Y Cuadrado vivió algo que lo que dice de Frank es muy importante, porque vivió una cosa, una experiencia que al menos yo la leí, no sé si es totalmente cierta, pero yo creo que sí, porque no creo que alguien sea capaz de inventarse algo así. Y es que Cuadrado vio cómo mataron a su papá por causa de la violencia. ¿así? Cuadrado, según tengo entendido, estaba debajo de la Creo que cama sí. y estaban tiroteando su casa y vio a su papá caer Uy, no, qué fuerte, muerto. Y él estaba debajo de la cama y lo vio morir. qué Y una fuerte. historia de vida como esa, uno dice, Dios santo, o sea, son ejemplos de superación, Sí, son total. ejemplos de Exacto. vida, son testimonios. Una palabra que como cristianos a veces usamos tanto, pero que nos queda a veces un poquito grande, pero esas personas son testimonios de que aún viviendo en las peores circunstancias, que, ay, que necesito sanidad interior, que necesito lo otro, pues mira lo que le pasó a ese señor, Sí, lo que le pasó a ese hombre. Y tú ves a Cuadrado y sea lo que sea que haga, lo que fuera, uno lo ve y le transmite, a mí personalmente me transmite alegría. Yo lo veo con los bailes, Alegría, con las sí. cosas que hace. O sea, y una historia de vida tan triste, de un contexto de violencia, de súper fuerte, pobreza, sí. y hoy en día está triunfando, tiene su familia, siga al Señor, o sea, qué tremendos ejemplos, ¿no? O sea, son historias de vida que marcan que a veces se ven opacadas por esas pequeñas manchas del fútbol que bueno, también como Sí, cualquier deporte se ve salpicado por la corrupción, por los robos, los problemas, mm, las divisiones. sí, total. ¿Por qué creen ustedes que nosotros aceptamos más fácilmente, digamos, que un cantante famoso se emborrache y se drogue, por ejemplo, a que un deportista famoso lo haga? O sea, como que uno asume, ah, es un músico, estaba de fiesta, obvio, sí, o sea, es obvio. Pero un deportista como que a uno le da más duro. ¿Será porque el deporte está relacionado con una vida saludable? ¿O qué Sí. creen? Pues es como que, digamos, exprese que tenga una vida saludable y que sea muy atleta y, o sea, tenga hábitos que no sean saludables, como por ejemplo ese, el de estar bebiendo o algo así. Yo creo que es más por eso, porque como que no es coherente, pero igualmente, o sea, hay muchas etapas en, digamos, en alguna temporada que los futbolistas tienen vacaciones y ellos son libres de hacer lo que quieran. Hay algunos que se cuidan, hay otros que no, y pues cuando vuelven de esa pretemporada, pues algunos estarán más gordos, así es que depende, o sea, también los futbolistas están como muy limitados en ese sentido porque ellos les hacen una dieta, les dicen qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y pues claro, cuando hacen eso tiene un impacto porque es como lo prohibido para ellos. Porque es como un deporte de alto rendimiento. Sí. O sea, Ujú. cada deporte tiene su exigencia a diferente nivel de tu estilo de vida. O sea, lo que tú vas a hacer, el deporte en el que tú te vas a especializar, digamos, va a organizar el resto de tus áreas de tu vida. Sí, no es el mismo entrenamiento físico el que tiene un futbolista al que tiene un levantador de pesas, ¿sí? No es el mismo entrenamiento el que tiene a un ciclista, por ejemplo, ¿sí? Todos son ejercicios físicos y estilos de vida totalmente distintos. De hecho, creo que los futbolistas, aunque sí tienen su entrenamiento, su exigencia, creo que dentro de los atletas de alto rendimiento, comparándolos, por ejemplo, con, eh, no sé, corredores, velocistas, eh, tenistas, creo que son de los deportistas que pueden tomarse un poquito más de licencias frente a otros. Pues futbolistas, Sí, creo personalmente, o sea, no es que no tengan la misma exigencia, no es que no, o sea, tienen una exigencia y un grado de entrenamiento altísimo, pero creo que hay disciplinas que de verdad las licencias que se pueden dar en comidas o en algo así son casi que cero. Una gimnasta, por Sí, ejemplo. digamos porque un luchador o un luchador que tiene que estar en un peso ideal siempre, porque es como su categoría. Él no ah, puede o sí, comer claro, mucho o empezar a bajar de peso, él tiene que estar en su peso ideal. Exacto. sí, Entonces, o sea, creo que hay un contexto de disciplina muy, muy importante y creo que eso también influye mucho
en la gente, ¿no? ¿Por qué a veces demandamos tanto de los deportistas como esa imagen de excelencia? Porque los deportistas son los atletas, ¿sí? Los atletas como que ¿Y por qué pensamos eso nosotros? Porque el ser humano siempre busca un modelo a seguir, un arquetipo, un humano perfecto, por así decirlo. Entonces nosotros que tenemos al Señor, vemos el humano perfecto, a la persona Cristo. perfecta, Cristo, exacto. Y nuestro modelo a seguir Exacto. es Cristo. Pero si tú no tienes como modelo a seguir a Cristo, pues vas a seguir un referente que tú digas, uff, esta persona es. Y cuando salen los escándalos, entonces, uy, cae el modelo de este. Y se va al fondo y tal. O sea, creo que como humanidad, ahí va un poquito del contexto de la palabra deporte, lo que esconde, ¿no? De tratar de vendernos a los atletas como casi deidades. Como semidioses, Sí, una casi cosa así. deidades. Entonces, ahí me causó mucha curiosidad porque ahorita hace poquito me puse a mirar algo del tema porque dije, bueno, vamos a ver se me dio curiosidad de decir, ¿Qué ¿de dónde dice viene la Google? palabra deporte? O sea, porque sabemos que Olimpiadas viene el Olimpo, sabemos todo ese contexto y los juegos que se celebraban ahí, todo eso. Pero, ¿de dónde viene deporte? O sea, ¿por qué decimos deporte? ¿Tú qué crees, Frank? Uy, no sé, la verdad no sé. Sí. Debe tener alguna raíz pero la verdad no sé. Una raíz oscura. Entonces, hay dos tendencias. Yo encontré dos tendencias. La primera es que es como un anglicismo que se adoptó acá en español y que se tradujo de la palabra sport. Sport que es Sport. de inglés, En sí, inglés, que viene de ajá. inglés. Es En la Pero forma inglés, que se pues ajá. dice deporte. no tiene nada que ver. Exactamente. Pero la más correcta, que muchas personas están de acuerdo y la que yo también creo de lo que vi, es que deporte viene del latín deportare, que significa deportar, que se usaba en Roma para expulsar a la gente o para cuando, por ejemplo, un general de guerra llegaba e iba a ofrecer una corona de laurel al dios Júpiter. Entonces era llevar algo, llevar afuera. Entonces de ahí salieron términos, por ejemplo, como voy a tomar el aire libre, ¿sí? Voy a salir Voy a afuera, tomar voy a aire salir, fresco. exacto, voy a Voy a tomar aire salir fresco, afuera. voy a salir afuera, sí, Alejandro Gutiérrez, 2020. Eh, entonces, salieron términos como eso. Y eso tiene una raíz aún mucho más antigua que es Grecia. En Grecia se practicaba una actividad que se llama el ostracismo, que era que los miembros de la polis votaban para expulsar a una persona que no era bien concebida por la comunidad y esa persona era exiliada. Y entonces de ese término salió deportar, y de ahí viene deporte, llevar algo. Se tradujo después como divertirse, como descansar, perdón, era la otra traducción que vi, pero el origen es deportar, ¿sí? Y me parece curioso porque uno lo ve y dice, no tiene como que sentido con lo que es el deporte Sí, en sí. Sí, el deporte, hoy en día un deporte, si uno ve, por ejemplo, la definición del Comité Olímpico, es una actividad física que está sujeta a algunas normas, que puede tener competencia o no, pero que su fin es desarrollar las actividades o las capacidades físicas y psíquicas del ser humano en sociedad. ¿Sí? Entonces, básicamente es un resumen de una definición de deporte que da el Comité Olímpico. Pero si uno va etimológicamente a la raíz, tiene algo totalmente distinto. ¿Sí? Entonces pasa un poco como lo que hablábamos con la música, teniendo un poquito más de sentido el tema de la música, pero Sí. que a veces ponemos palabras a ciertas cosas en nuestra vida cotidiana que no sabemos ni por qué la decimos, pero que tienen un trasfondo totalmente distinto a lo que en realidad esconde. Entonces, qué raro y qué curioso que cuando nosotros usamos esas palabras no sabemos, pero no representa de verdaderamente lo que está haciendo la intención de lo que es un deporte o de lo que es la actividad. Sí. ¿Sí? Entonces, es curioso, cuanto menos es curioso y lo hace uno pensar como, tal vez si estamos usando las palabras correctas para definir o hablar de las cosas que hablamos, Sí. porque de eso se trata, ¿no? Lo que hablamos define también muchas veces lo que creemos y a veces no somos lo suficientemente minuciosos en buscar a veces los orígenes de por qué hacemos las cosas. exacto. Yo también estábamos hablando el otro día, esposo, de la diferencia entre hacer ejercicio. ¿Cómo es que era? No, el asunto era los eSports. Ah, ok, sí. ¿Qué piensas tú, Frank, de los eSports? O sea, dice De los sports, ¿no? esports. Entonces, en teoría están catalogados como un deporte, pero no es actividad física. Sí. Entonces, no entra en la definición del Comité Olímpico. ¿Qué piensas tú de los eSports?
Pues que están creciendo bastante, porque Sí, pues digamos que lo primero que pasa con estos deportes nuevos es que no sean, digamos, en Europa o en Estados Unidos. Y a Colombia han llegado muy pocos como representantes. En FIFA, pues, que es el deporte, el eSports que más conozco, que es como el deporte del fútbol, por decirlo así, el fútbol virtual, Ajá. más conocido, porque pues también hay otros competidores. Creo que solo hay como uno o dos que sí han estado en el top mundial, porque digamos, lo que pasa muchas veces es que esos deportes son en línea y por temas de que, digamos, en Colombia no hay como un servidor cerca, el internet es malo, entonces como que no nos hace tan competitivos en cuanto a un estadounidense o contra una persona europea, pero los esports son unos deportes que están en auge y yo creo que pues en el futuro se van a dar más en cuanto a que se va a invertir más, vamos a ver más torneos y van a haber muchos más videojuegos a los cuales se les pueda como hacer esos torneos famosos que vemos como cada año. A mí eso me parece muy interesante y me gusta harto, la verdad. sí. ¿Y tú lo considerarías un deporte? Pero, o sea, es que es por lo que se juegan videojuegos de deporte. Pero pues no es que como que los participantes estén haciendo ejercicio, no, ellos mueven sus manos. No sé si eso se considera deporte, la verdad. No lo sé tampoco. Si no, los pianistas seríamos deportistas, estamos moviendo las manos todo el tiempo. O, por ejemplo, no sé, pero digamos, no solo FIFA, por ejemplo, los torneos que hay de LOL o Hay de, torneos de Fortnite. De Hace Call of de poco, Duty. Fortnite, de Call of el año Duty. pasado hubo un mundial de Fortnite, ¿sí? El Y año pasado que lo ganó un muchacho de 16 años, ganó 3 sí, millones de dólares. Se llama Es mucha Buga. plata. imagínate. O sea, la cantidad de patrocinadores que Eso tiene también mueve eso. harta plata, o sea, no tanto como el No, fútbol, porque el y lo fútbol tiene más hicieron en un historia, pero estadio, lo hicieron en un estadio en Nueva York, lo más de bonito. Y ahí se les fue mucha plata a la empresa. Y de hecho, Fortnite es un juego gratis. Entonces, la manera en la que ellos ganan como la plata es a través de las skins. Y pues sí, ahí ganaron muchísima, o sea, toda esa plata que ganaron la invirtieron en ese torneo y en los premios para cada participante. sí. Sí. ¿Tú qué piensas de los esports? Yo creo que los eSports son una reacción, así como todo en en la actualidad o en el siglo XXI ha tenido una reacción, una reacomodación, por así decirlo, una adaptación a las necesidades o a las comodidades que han existido, que han sobrevenido. Yo creo que los deportes también reaccionaron y dijeron, bueno, pues fútbol ya bien O y sea, todo eso, necesitamos pero necesitamos adaptarnos. adaptarnos a lo nuevo que hay. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Sí? ¿Cómo nos adentramos a la nueva generación y que ellos se sientan también vinculados y que digan, bueno, los deportes también se acomodaron a mí? O sea, no como que yo tengo que acomodarme a un deporte, porque creo que cada vez crece más la gente que le gusta un deporte raro, ¿sí? Entonces comenzaron, no sé, hace unos días veíamos, hace unas semanas creo yo, veíamos esos deportes de los vasitos, ¿no? Cops se Sí, llama. los cups Oye, tienen su torneo mundial y de, todo. ¿sabes que en los cumpleaños aquí las mamás arman una torre con los vasos desechables? Sí. Bueno, eso tiene un deporte, se llama vasos. Sí. Ush. Y, y tienen su Tiene torneo récord Guinness, internacional, tienen récord Guinness, tienen diferentes modalidades, modalidades. Ajá. equipos. Es muy Es interesante. chévere, es Pero emocionante. a lo que voy es como que mucha gente, y creo que eso es parte como del movimiento que ha surgido en esta nueva generación, y es ser diferente, ¿sí? Mucha gente quiere ser diferente en lo que hace, incluso en los deportes. Entonces, la gente se cansó de jugar fútbol, baloncesto y tenis. Entonces, Además que tu cuerpo tiene que cumplir con ciertas condiciones para poder ser parte de un deporte de esos. O sea, digamos, no necesariamente, sí, o sea, yo sé todos. Pero en general necesitas ser alto para ser básquet. O sea, si no tienes un súper talento, necesitas por lo menos ser alto. En fútbol, ser rápido. No sé, en tenis, ser ágil. Entonces, en cambio, ya con toda esta mutación de los deportes, como que hay un deporte que se te acomoda a ti. como que, exacto, abrió el espectro para que cualquier persona fuera incluida, ¿sí? Sí, para que no entren como los estándares, porque si lo que decía, digamos, si una persona que practica básquetbol no mide más de 1,90, entonces no puede ser futbolista o basquetbolista. O si, digamos, pues para el fútbol no pasa tanto eso, digamos, hay futbolistas que no son tan altos, digamos, Messi no es tan alto, y pues lo que pasa es que tienen una velocidad mental muy diferente a la de los demás. Entonces eso también influye. En cada deporte, pues yo creo que sea como esa velocidad mental y esa agilidad que tienen para hacer sus deportes de una mejor manera.
Ujú. Yo creo que los eSports son una expresión de eso, como de, bueno, avanzamos, comenzaron a desarrollar un montón de deportes y ya comenzaron con que el ajedrez era deporte. Sí, entonces todo ese tipo de modalidades o de nuevos deportes que están surgiendo tratan es como de incluir a la gente y que la gente se sienta parte de. Pero, o Sí. Es sea, que yo creo que lo hacen, perdóname, no, es dale, que yo creo que dale. lo hacen también por lo de la actividad física, porque como los ven ahí sentados, dirán que no están haciendo deporte porque no están haciendo actividad física, pero están haciendo una actividad mental. Eso puede entrar en debate. Y por eso me hiciste pensar en si los esports eran considerados como deportes, porque pues no están haciendo, digamos, por decirlo así, una actividad física, pero el nivel mental y la concentración que tienen que tener, pues Claro, o sea, yo, por ejemplo, a mí me gustaría jugar FIFA, pero yo no crecí jugando videojuegos, entonces mi coordinación de ojo y, o sea, esa capacidad que tienen ustedes, muchachos, de ver el televisor y saber dónde está la pelota y cómo tienes que mover al mancito ese para que llegue a la... O sea, yo no la tengo. Yo he intentado jugar con Alejo FIFA y yo siempre le pregunto, es que no sé dónde está la pelota, ¿te acuerdas de que cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Pero no es porque yo no sé, pues o sea, yo hay estos videojuegos que sí puedo jugar y los juego bien, pero no tengo, o sea, no desarrollé en mi cerebro esa forma de ver para poder jugar. Eso también es una habilidad, o sea, ¿No? Y hoy en día, por ejemplo, hay equipos de eSports, o sea, se enfocan en que la gente viva literalmente entrenando como un deporte. O sea, un deportista, tú ves que 24/7 vive en función del deporte que está practicando. Un futbolista, el día que no está entrenando, está jugando un partido, ¿sí? O sea, es así. mm, Iguales son los eSports, o sea, el día que el tipo no está practicando, aunque suene chistoso, sí, los que juegan videojuegos practican. Y sí, el día que no está totalmente. practicando, está en un torneo. O sea, es muy curioso porque para nosotros eso nos choca como, pero si porque el tipo se nosotros, está ganando la vida jugando jueguitos. Y porque sí, para nosotros es un pasatiempo, sí, pero ellos cambiaron la forma de verlo. sí, es muy... Pero entonces la pregunta Eso. es, ¿los eSports salieron como respuesta a una adaptación de los deportes a la sociedad que cambió o los eSports cambiaron la sociedad? Yo creo que son una respuesta a la adaptación de la sociedad a la actualidad. ¿Y qué fue lo que, o sea, lo que cambió en la sociedad fue la tecnología o lo que cambió en la sociedad fue de pronto la necesidad de sentirse identificados con un grupo sin tener que hacer body shaming, por ejemplo? O considerarlo un deporte, porque digamos, lo que tú dices, es un pasatiempo el jugar videojuegos, pero en cualquier momento hay muchas personas que viven de eso y que eso es sustento. Entonces, pues eso ya se puede considerar prácticamente un deporte, porque cambiaron como ese pasatiempo a que sea su rutina, que lo practiquen 24/7, a que vivan de eso. Yo creo que, a ver, como seres humanos nosotros siempre tenemos una tendencia a estar preocupados de que lo que hacemos es importante, ¿sí? Y Sí, creo que eso es lo que el deporte trata de hacer. Cuando tú hablas y ves que alguien es músico, yo soy músico, por ejemplo, pero si eres un músico y no tocas en un sitio, en un tal, entonces no, ¿Te conoce tu mamá? exacto. Entonces yo soy un deportista, pero ¿qué deporte hago? No, juego Minecraft. O sea, entonces, sí, sí, sí me hago entender, o sea, como que el ser humano trata de magnificar lo que hace y darle una importancia porque siente la necesidad de que la sociedad apruebe. Lo admire. Exacto, digan, oye, sí, este tipo Es un duro. es un duro. Hay un caso muy famoso de un tipo que él trabaja, él se dedica a jugar Call of Duty, ¿sí? Y él también hace fitness, o sea, de todo. Y él estaba de novio con una presentadora mexicana y ellos terminaron. Y la razón por la que terminaron, se iban a casar, la razón por la que terminaron es porque él necesitaba más tiempo para dedicarse al deporte, ¡Ah! al juego. O sea, él se casó con el deporte. Exactamente. Entonces a mí me causó mucha curiosidad porque dije, Dios santo, o sea, hay casos así. Claro. Y, y es porque le dieron ese punto de enfoque a eso que ya ahora es importante, ¿sí? Antes de pronto pasaba como, y pronto hay mucha gente que todavía escuche esto incluso y dirá, pero eso es una cosa inservible. Sí. Y sí, sí. pero para la gente, o sea, incluso si vamos a Estados Unidos, hay gente de esos que son ídolos. Hay un streamer que es de Fortnite Ninja, que fue el primer streamer de Fortnite, o sea, ese tipo, la gente lo admira, o sea, Sí. donde va Pero es él jugaba famosísimo. hartísimo, o sea, él venía desde Call of Duty. Lo que pasa es que cuando él empezó con lo de Fortnite, él se volvió muy famoso.
por Fortnite, porque aprovechó el boom de Fortnite. Exacto. Exactamente. Él fue al mundial, pero no como, No como como jugador, competidor. sino como un invitado. Pero el que sí se volvió muy famoso es el que les digo, el que quedó campeón, que se llama Uga. Él, digamos, creo que él en su cuenta de Twitter tenía como 30.000 seguidores y en el día de ese torneo que lo ganó, llegó al millón. O Ush, sea, y los 3 millones de dólares que él ganó. O sea, si él lo sabe administrar bien, él pudo haberse ganado la vida ahí prácticamente. claro, Sí. es como, sí, claro. Y así como, digamos, el otro día estábamos en Pepe Ganga, hace como 1 año, 2 años, estábamos comprando unas cosas en Pepe Ganga y estábamos haciendo fila. Al frente de nosotros había una abuelita con un su nieto y le estaba comprando ahí unos juguetes y el niño decía, abuelita, es que yo necesito estos juguetes para hacer mis videos porque cuando sea grande yo quiero ser youtuber, le decía. Y la abuelita lo miraba como, bueno, papito, que tenía que como unos 10 años. Pero él cuando grande quiere ser youtuber. Así como los niños, o sea, cuando, no sé, tú o Alejo cuando eran chiquitos, ellos, o sea, ustedes querían ser futbolistas. Futbolistas. Entonces, Futbolista. probablemente ya esta generación o la siguiente van a ser niños que nazcan diciendo, mami, yo quiero ser eSport, o sea, yo quiero, no sé cómo se le dice, Y Sporter. eSporter. No. No, yo quiero trabajar jugando Fortnite, yo quiero, si me voy a entender, y es O algo es lo streameando, que haciendo streamings streameando, también. lo de los streamers ahorita está pegando un montón, además porque literalmente cualquier persona, o sea, streamear es gratis. Ahora, yo quiero como aterrizar en un punto porque me parece muy interesante el tema que estamos tocando, pero también me pongo a pensar en una problemática que se puede presentar hoy en día, y es un niño que porque yo he escuchado de jugadores de profesionales de videojuegos de 8 años, 10 años, ya los contratan, ¿sí? Sí. ¿Cómo manejas, cómo educas a un niño de 10 años que se gana la vida jugando videojuegos? Que él puede pagar ¿Cómo, sus cosas, cómo balanceas la que puede vida de vivirse un él niño mismo, sí. así? Incluso hay casas de videojuegos, de equipos de eSport que le apadrinan a los niños y hablan con los papás firman un contrato y los niños van a la casa, les dan alimentación, educación, entrenamiento físico, les dan equipos para poder entrenar, les dan un horario y tienen que darle un reporte a los papás. Y tienen horarios de Es el visita con los colegio, papás y todos. Es como es un un internado, internado, es Como como un un colegio, como un internado, internado de qué videojuegos. fuerte. ¿sí? Y Pero es para sacar plata, o sea, en realidad exacto, el punto ahí, hace poquito escuchamos una charla muy interesante y la persona decía es que la educación general, o sea, todo el mundo, la sociedad, se encargó de producir buenos ciudadanos, no buenas personas, pero sí buenos ciudadanos. Entonces, en la universidad te preparan para que produzcas, si me preguntas, para que seas un buen, digamos, en tu caso, para que seas un buen doctor, para que seas útil para la sociedad. No necesariamente tienes que ser una buena persona. Ujú. Entonces, con esos niños pasa lo mismo. O sea, ni siquiera tienen su niñez porque los tienen ahí, sí, para que juegues, entre paréntesis, pero lo que es un las personas trabajo, están viendo es plata. es un trabajo. Y no solo eso, sino verlo como, bueno, el fin del deporte, ¿cuál era al inicio? ¿Sí? ¿Cómo La palabra comenzamos? traduce divertirse. Divertirse, descansar. No, pero y lo que comenzamos, o sea, era algo de familia. Sí, era algo de familia. Y ahora separan la familia. Puede ser, o sea, si tú eres hincha o sea, para nosotros es algo inconcebible, pero yo les digo, mire, yo fui a Argentina en 2014 con mi familia y fuimos a la final de la Copa Sudamericana entre River y Nacional. Y nosotros entramos en la grada de Nacional y el ambiente que se sentía era algo tan impresionante. O sea, que uno no se lo puede creer, de verdad. El pensar que solamente por tener una camiseta de un color y otro de otra, se sientan tan enemistados, o sea, es una Sí, cosa que no le cabe en la cabeza. sí. Entonces me pongo a pensar, si uno nace y crece en una familia y de repente yo me vuelvo hincha de un equipo y el otro del otro, que llega una enemistad de que no me hablo con el otro porque, Porque es hincha sí, y de de... Sí. pronto acá en Colombia nosotros no lo vemos, pero en Yo países creo que como sí pasa aquí en Argentina, Colombia, pero en Argentina, o sea, se vive eso a un nivel que uno sí. no lo alcanza a entender. Mi papá viajó a Argentina también y llegaron allá con mi abuelita y mis tías. Y llegaron allá y justo llegaron para el partido del Mundial de Argentina-Colombia que se jugó en Buenos Aires. Y ellos consiguieron entradas. Y estaban haciendo la fila para entrar y entonces por un lado entraba Argentina y por el otro lado entraba Colombia. Y ya todos los argentinos habían entrado y los colombianos no los dejaban entrar. Entonces mi papá y mi tío se fueron a preguntar que por qué no los dejaban entrar y los policías así como, o sea, los policías argentinos no querían dejar entrar a los colombianos solo para que se perdieran el partido.
y estaban con mi abuelita, tiene 80 años. O sea, es una cosa que uno dice, o sea, es ridículo, de verdad es ridículo, pero mueve tantas pasiones en el corazón de la gente de una forma tan Sí. impresionante. Ahora, yo me pongo a pensar, yo no sé si habrá el caso, ¿sí? Porque yo creo que sí, o sea, si me pongo a buscar, seguro que lo encuentro, o no sé si Frank sepa. ¿Será que hay equipos de fútbol que son hermanos, por así decirlo? O sea, como que nacieron de dos hermanos, eran dos hermanos y cada uno fundó un club, ¿sí? Porque creo que No, puede haber no he el escuchado. caso. Pues Como seguramente digamos ahora, que Millonarios y Nacional son del mismo apellido. O Millonarios y Santa Fe eran la misma Eso. familia, y uno era un hermano y otro era el otro, ¿sí? Y Y ahora se se separaron. odian. Porque sí, Puede yo, todo lo ser, que crean. sí, puede ser. sí, yo creo que podría haber, o sea, por ejemplo, pasa con equipos de la misma ciudad, ¿sí? Equipos de la misma ciudad, o los de Manchester, los de Bogotá, así, O o sea, en los cualquier estadios que lado. están súper cerca. Ujú. También, eso yo sí, yo he visto bastante, que digamos que el estadio del Liverpool está como a 2 cuadras del estadio del rival de la ciudad, que es el Everton, y El están al lado, o Everton. sea, digamos en una toma aérea, los dos estadios se pueden ver como en la En misma la cuadra. misma. Ush. Sí, O sea, y pensar que, o sea, es familia. O sea, yo creo que la primera vez que alguien, de verdad que todos tuvimos un acercamiento a algo de deporte fue con la familia. Y creo que ese es el contexto en que deben hacer. O sea, el contexto sano del deporte es eso, es familia. Vemos hombres de familia, como lo decía Frank, de Como Cuadrado, Cuadrado, y vemos como hombres Falcao, o Falcao. sea, que son personas de fe que están influyendo en esa área y que son hombres de familia, ¿sí? Que pudieron mostrar que son exitosos. O sea, porque siempre pensamos, ay, pero los cristianos cuando están en esas áreas no son exitosos. Falcao ganó todo lo que quiso, ganó de todo, tuvo la opción y vivió pruebas terribles, ¿sí? Pero Falcao sí. nunca dejó su familia y eso me parece muy valioso, ¿sí? Que él aún en los mejores momentos de su carrera siempre estuvo con su familia, al lado de su familia. Y su familia, aún en el peor momento de su carrera, siempre Estuvo estuvo al con lado él. de él. Entonces Uno de creo los que futbolistas que yo más admiro es Ricardo Kaká. Él es brasileño sí, y él es cristiano también. Y él cuenta su historia de vida de que él le oraba a Dios de que él solo quería ingresar creo que a Sao Paulo. Él empezó en Sao Paulo y lo que terminó ganando, él ganó un Balón de Oro y con Brasil y con el Milan. Él es un histórico y me gusta mucho por su manera también de jugar. Me identifico mucho con la manera de jugar de él y por también los valores que representa. Él siempre fue cristiano, él celebraba con una camiseta que decía, "I belong to Jesús", yo pertenezco a Jesús. sí. Sí, sí. Frank, si tú fueras un futbolista famoso al nivel de, no sé, Mundial. escojan ustedes, yo no conozco. Eh, ¿Cómo harías tú para para manifestar a Cristo donde estuvieras? Pues, digamos, por la manera tal vez de relacionarme, pues, digamos, el fútbol no es un deporte tanto, bueno, sí es un deporte de contacto, pero digamos, si uno puede jugar limpio y puede jugar bien. Digamos que esa es mi manera de reflejarlo y como hacía también el que les digo, celebrando o diciendo abiertamente soy cristiano, como lo hace Falcao. Sí. A mí me causa mucha curiosidad, por ejemplo, esas personas. Tú le preguntas a cualquier persona de fútbol, un defensa que tú digas, todo el mundo te dice Puyol, ¿sí? Y Puyol no era el mejor, no era el más habilidoso ni nada de eso, pero era un señor. Sí, O sea, Y era creo, caballero, sí, o eso sea, significa. Los del Real, que era el equipo rival, eh, admiraba, o sea, cualquier persona, cualquier español, sea de hincha del Real Madrid o hincha del Barcelona, admiraba a Puyol. Y era el capitán de la selección. O sea, y ver, por ejemplo, contextos, miren, o sea, contextos sociales como lo de Cataluña, lo que pasa con Piqué. No estoy diciendo que Piqué ahora es el más malo, pero Piqué ¿Qué todo lo cosa? contrario. Explícame porque yo no sé de qué hablas. Cataluña con el movimiento independentista, Sí, ¿sí? Suscitó varios problemas en cuanto a la selección española a la hora de convocar a jugadores catalanes, ¿sí? Que ujú. apoyaran la independencia de Cataluña. ok. Y Porque ellos Piqué se quieren era, independizar de España, Sí, exacto, sí. y Piqué era uno de los que abiertamente decía. decía que sí, que se independizara Cataluña. Entonces, Pero muchos, creo que Puyol en una celebración, él cogió el brazalete que tenía, porque el brazalete del Barça es la bandera de Cataluña, y se lo quitó y lo besó. Creo que eso fue en el Bernabéu. Y pues el Bernabéu es en Madrid, es ajá, como una crítica también. Protesta. Sí, sí, me acuerdo de eso. Ajá. a lo que voy es como la idea que tienen los españoles de Puyol es, nunca le recriminarían nada a Puyol. Mientras que Piqué, cualquier cosa, o sea, Piqué decía hola y decían, lo dijo en catalán, entonces está diciendo que no sé qué cosa, o sea, Qué le fastidio. inventaban lo que fuera por la personalidad de Piqué, Sí. ¿sí? Mientras que la Mm. personalidad de Puyol siempre fue
una persona que cero conflicto, cero polémicas, era un señor, ¿sí? Y así hay muchas personas que uno puede recordar y dice, y eran señores, así como hay el otro ejemplo, ¿sí? Entonces nos ponemos a pensar en Gerardo Bedoya, el tipo con más roja después de Sergio Ramos. O sea, que hay Creo que contextos que uno dice, tiene, tiene más tiene más que Bedoya. Sergio Ramos. Sí, creo que él es la persona más expulsada de la historia, con más rojas de la Imagínate, historia. o sea, son ejemplos que uno dice, acá tú piensas en Yepes, y todo el mundo no, cuando expulsan a Yepes uno dice, no, eso es una locura, ¿cómo van a expulsar a Yepes? No sé qué tal. O sea, porque el carácter de esas personas se ve hasta en cómo juegan un deporte. Qué bonito eso, ¿no? ¿Sí? Eso es muy bonito. Entonces, O sea, no estás hablando, no estás diciendo nada. estoy jugando. Estás, o sea, literalmente en la cámara no te está enfocando a ti, está enfocando a todo el mundo, ¿sí me voy a entender? Y aún con la forma como tú caminas, expresas tú quién eres. Exactamente. Qué bonito eso pasaba con los discípulos, ¿no? Y con Jesús. Sí. O sea, no solo por su forma de hablar, por su forma de caminar, por su forma de vestir, por todo lo que ellos eran, expresaba quiénes eran ellos. Y si tú eres Cristo, entonces en teoría eso debería expresarse corriendo y sudando y pegándole un balón. Exactamente. Entonces, si tú estás viendo un partido de fútbol o estás jugando un partido de fútbol y te hacen una falta y estás pensando en devolver la patada, pues el fútbol no es el problema. El problema eres tú. El fútbol está expresando lo que tú en realidad eres, ¿sí? El problema que tú en realidad tienes. Si tú estás viendo un partido de fútbol y cometes una injusticia y comienzas a decir cualquier barrabasada frente al televisor, el problema no es el fútbol, el problema eres Sí. tú. Y el fútbol es una Las peleas expresión que se más. arman así porque de la nada, por una falta boba, que los jugadores se pelean y eso termina en una batalla campal. Exactamente. El problema no es el deporte, o sea, el problema es la gente, ¿sí? Ajá. Entonces, que el deporte puede tener una raíz diferente, una raíz viciada, lo que fuera, sí, pero el ámbito, el contexto del deporte no define a la persona es, y el deporte es una forma más en la que la persona se va a expresar. Qué bonito que el deporte sea un momento en donde podamos tener unión con nuestra familia, con nuestros amigos, donde nos podamos verdaderamente divertir y descansar, y que no sea un momento donde salga verdaderamente lo que somos. Y, y se vea que lo que somos no está bien, ¿sí? Que seamos como los discípulos, como dijiste, que ellos eran, o Jesús que caminaba y se veía, o sea, se veía el O sea, poder de la Dios en tierra él. reconocía al hijo, o sea, Y así o sea, si nosotros vamos a jugar un deporte y tenemos que pensar 20 veces para no decir una grosería, entonces el problema eres el tú. problema soy yo, ¿sí? Si el deporte me está haciendo darme cuenta de eso, pues yo tengo que mirar cómo manejo eso. Sí. Si voy a jugar ese deporte, si me hace bien jugar ese deporte, si, o sea, todo eso, pero que no sea una herramienta en la que yo pueda decir, bueno, voy a caer en esto y así soy yo y así me aguantan, no, Sí, sino que nos examinemos. Un ámbito más en donde es probado nuestro corazón y nuestro carácter y donde sin hablar podemos ministrar y podemos edificar a otras personas. sí. Yo conozco muchas, o sea, la cantidad de gente que yo conozco que o sea, ha llegado al Señor por un partido de fútbol, ¿Sí? por jugar fútbol en iglesia, sí. Ah, sí. O sea, y creo que es muy bonito eso, o sea, hace rato no lo hacemos como iglesia, antes lo hacíamos mucho, y pues ahorita con todo esto, pues mucho menos, pero creo que esos tiempos de esparcimiento donde podemos divertirnos nos muestra mucho quiénes somos, ¿sí? Y cuando no hay como ese ambiente de competencia, de ganar, sino que simplemente está el divertirnos como familia, ¿sí? Y ser nosotros sin pensar en que el otro me va a hacer daño, el otro me va a hacer mal porque me quiere ver mal, no sé qué. Entonces estamos tranquilos, ¿sí? Disfrutamos. Y yo creo que eso es lo que el Señor anhela, que podamos disfrutar y ser nosotros, reflejar su imagen en todo lo que hacemos. En todo, sí. Sí. No sé tú qué piensas, Frank. ¿A ti te ha pasado algo así? Digamos, ¿tú cómo No, te sientes pero cuando juegas digamos, fútbol? sí. Es muy usual que, digamos, el deporte, no necesariamente puede ser el fútbol, se utilice como una justificación para cosas malas, como una agresión o muchas cosas. Pero pues va en cada uno, va en que nos examinemos y pensemos que tenemos que reflejar el carácter de Cristo en donde estemos, en lo que hagamos, para que vean que pues somos personas diferentes, como decía Charis. A los discípulos los notaban porque eran diferentes, porque no actuaban como actuaba el resto. Sí. O por ejemplo, o sea, Jesús está caminando en medio de una multitud y una persona toca su manto y Jesús siente que salió poder de él y esta señora es sanada y Jesús no dijo nada, o sea,
Imagínense Jesús saliendo de un Transmilenio. Sí, o sea, todo el mundo lo estaba tocando, ¿sí me hago entender? Sí. Sí, Y él estaba caminando y sintió que salió poder del cielo. O sea, imagínate que eso pasara, no sé, en un partido de fútbol o algo así. Como que tú estás caminando y de pronto en la cámara, como, ¿qué le pasa a ese tipo? Está brillando. O sea, si me hago entender, podrían pasar cosas que puedan demostrar de una forma sobrenatural el Cristo que hay naturalmente dentro de nosotros. Sí. Y que el Señor nos llamó a ser hijos, no a parecer hijos. O sea, siempre nosotros hablamos de que las acciones que nosotros hacemos es por quienes somos, no hacemos las acciones para ser alguien. Entonces, creo que esto aplica mucho, digamos, no solamente al hecho de practicar un deporte, pero a nuestra vida diaria, o sea, eh, que las cosas que hacemos, y digamos, yo pensaba, el problema no es el fútbol, el problema eres tú. Entonces probablemente sabes qué va a pasar, Dios te va a pedir el fútbol, pero no porque el problema sea el fútbol, sino porque quiere trabajar en ti lo que el fútbol genera. Ujú. Entonces, si resulta que es la adrenalina del momento y esto, entonces vas a tener que aprender a controlarte para que Dios te vuelva a dar el fútbol. O sea, no sé, o sea, creo que el Señor aprovecha de una manera muy preciosa todas las cosas. Y más si te gustan, o sea, si eres una persona que le gusta el fútbol, el Señor va a usar eso para formar tu carácter, ¿sí? No porque quiera verte sufrir, sino porque te ama. Y un consejo que me viene ahorita como para las personas que practican un deporte, que tienen aspiraciones de vivir de eso, ¿sí? Dedicarse a eso el resto de su vida, es si tú eres cristiano, sí, o sea, bueno, si tu apellido es López, sí, tú no vas a dejar de ser López porque te metas a un equipo de fútbol, sí, siempre vas a ser López. Si nuestra identidad es Cristo, pues nunca vamos a dejar de ser Cristo o dejar de demostrar a Cristo en lo que sea que hagamos. Entonces, ¿qué pasa con el deporte a veces? El deporte trata de centrarse mucho en el hombre, ¿sí? Y de poner sus ojos en él e idolatrar a hombres, ¿sí? Y que eso no nos pase, porque el deporte lo que va a hacer es una prueba para nuestro corazón. Y que cuando tú vayas a recibir honor, gloria, sepas que todo eso es para Él y que seas tú mostrando la imagen de Él, que sea la gloria para Él, así como lo decía Kaká, ujú, como lo hacía Falcao, y como vemos, hay muchos ejemplos, podemos ver tantos ejemplos que de verdad es cuando uno enfoca su energía y su fuerza, su corazón, su mente, su voluntad en el Señor y se dedica a Él, todas las cosas, no solamente las espirituales, sino también esas físicas que a veces vemos como, ay, eso no depende del Señor, depende de la disciplina, sí, depende de la disciplina y todo eso, pero mira, gracias a Dios tienes dos piernas, tienes la altura, tienes la condición Así es. física, tienes la familia, tienes el contexto, tienes el apoyo financiero, de lo que sea que tengas para poder practicar ese deporte. Y no es casualidad del destino, no es que, ay, soy bueno y yo me lo merezco porque yo me esforcé y yo lo hice, es porque el Señor le plació. Y el Señor es soberano y nos dio esos dones y esos talentos para poder honrarlo a Él. Entonces, siempre que pensemos que nos ganamos todos nosotros, miremos cuántas personas pueden salir con una pierna menos, cuántas personas pueden tener una enfermedad que les impide y todo eso, y aún así superan y logran hacer cosas en los deportes. Tienen un llamado, tienen un don que es superior a cualquier impedimento. Sí, es verdad. Entonces, que cuando vayamos a hacer algo, sea lo que sea que hagamos, esto tómelo como consejo para todo, pero pues estamos hablando del tema de deportes, es siempre recordemos que lo que tenemos, lo que hacemos, lo que Dios nos permitió hacer es porque a Él le plació y porque fue su voluntad. Y es el escenario y el momento en el que Él espera que lo hagamos brillar a Él. ¿Sí? Entonces, que seamos hijos de Dios que, como lo decía Jesús, que cuando nos vean a nosotros, vean al Padre. ¿Sí? El que me ve a mí, el que me escucha a mí, escucha al Padre y ve al Padre. Porque yo que digo lo que el Padre me dice. Y yo hablo lo que veo al Padre hacer. Hago lo que veo al Padre hacer. ¿Sí? Que esa sea nuestra actitud siempre de agradecimiento con el Señor porque a Él le plació, sí, a Él le plació permitirnos incluso ver, a los que nos gusta ver deportes. ¿Qué pasaría si no pudiéramos ver un deporte? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no pudiéramos ver un balón? ¿Cómo hubiéramos disfrutado de eso? Entonces siempre ser agradecidos con el Señor porque hay muchas más cosas más allá de lo que uno se centra y dice el deporte y la disciplina y todo eso, sí, pero todo eso tenemos acceso gracias a Él, porque Él nos dio todo de antemano para poder disfrutarlo. No solamente eh, hacer las cosas por hacerlas, sino disfrutarlas, vivirlas y mostrar su imagen en todo. ¿Quisieras compartirnos algo más, Frank? Pues no, me estaba con lo que decía Alejo, me pareció muy importante.
de que nos preguntemos el por qué, o sea, por qué Dios quiere que practique este deporte, pues para la vida en general, ¿no? Y pues es para eso, para que reflejemos que una persona que ama a Cristo y que tiene a Dios en su corazón puede lograr lo que Dios quiera, ¿sí? Eso me parece muy bueno, de que, digamos, entendamos que no estamos porque sí, sino que es parte de una obra que Dios tiene en nosotros y es encontrar ese propósito que nosotros tenemos mediante la oración, teniendo una relación íntima con Dios para que nos pueda decir y para que nos pueda guiar hacia lo que Él quiera para nosotros. Es el camino más difícil, pero es el mejor Sí, camino. Así es. sí que todo tiene un propósito, o sea, nada es casualidad en el Señor y menos en un mundo tan fácil de distraerse, digamos, porque todo el tiempo estás enfocado en hacer ejercicio, en comer bien, en entrenar, en lo que sea, bla. Es muy fácil distraerse con eso y poder estar siempre con los ojos puestos en la cruz, ¿no? Con los ojos siempre mirando a Jesús, sabiendo que estás ahí es por gracia, porque Dios quiso lo que decías tú y lo que decía Frank. O sea, es propósito y es gracia. Así Si es. eso no está ahí, eh, tal vez es mejor que te quedes en la casita haciendo maíz pira. O sea, si las cosas que no hacemos con un propósito y con gracia, es pérdida, es una Así es. pérdida. Todo tiene que tener propósito y seguir por la gracia del Señor. Así es. Sí, es muy cierto. Bueno, eso sería todo por hoy. De verdad, le damos muchas gracias a Frank porque sí, nos diste muchos aportes y muchos tips que son muy valiosos y honramos tu vida, tu testimonio y gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes también gracias por invitarme, por la sección que espero que le vaya muy bien, que vengan muchos más invitados y ya también a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, gracias por quedarse Así hasta es. acá también. Y no olviden compartir, comentar, dejarnos sus likes, sus preguntas, interactuar con nosotros. ¿Algún aporte? Si dijimos algo que Y no era también. además pueden escucharnos también en las plataformas digitales que van a tener en la descripción de este video en cualquier otro momento para los que puedan escucharnos en el transcurso de sus días. No se olviden que esto es sin tapabocas y que estamos dispuestos siempre a hablar con la verdad. Dios los Gracias. bendiga. Chao. Gracias. Chao.